En este momento, está ocurriendo algo que tiene a todas las agencias espaciales en alerta máxima. El objeto interestelar conocido como Tri-Atlas, clasificado como el tercer visitante confirmado desde más allá de nuestro sistema solar, ha hecho algo que muchos creían imposible. Ha cambiado de rumbo no solo en poco, no de forma sutil, sino de una manera que infringe todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. Por primera vez en la historia, la Red Internacional de Advertencia de Asteroides, IAWN, una coalición de defensa global, respaldada por las Naciones Unidas, ha comenzado a rastrear un objeto que proviene de otro sistema estelar. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este objeto? Nuevos datos sugieren que Tri-Atlas no está en el lugar donde se supone que debería estar. Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, las predicciones orbitales, o incluso las leyes fundamentales de la física. Si este objeto realmente alteró su trayectoria mientras estaba cerca del Sol, lo que estamos presenciando puede no ser solo una anomalía astronómica, sino que podría ser intencional. A la Red Internacional de Advertencia de Asteroides, o IAWN, tiene un único objetivo: identificar y prepararse para las amenazas que podrían poner en peligro la vida en la Tierra. Esta coalición está compuesta por los observatorios más poderosos del mundo, incluidos los de la NASA, ESA, y el Observatorio de la Montaña Púrpura de China. Hasta ahora, solo había monitoreado asteroides cercanos a la Tierra, restos formados dentro de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, a finales de octubre de 2025, la IAWN hizo un anuncio asombroso. Por primera vez, comenzaría a rastrear un objeto interestelar, Tri-Atlas A. La razón oficial era mejorar la precisión astrométrica en cuerpos cometarios, pero el momento era sospechoso. Solo unos días antes, Tri-Atlas había desaparecido detrás del Sol, y astrónomos independientes comenzaron a reportar pequeñas desviaciones en su posición esperada. Se suponía que reaparecería a lo largo de un arco predecible, pero en su lugar, las matemáticas dejaron de funcionar. Avi Loeb, astrofísico de Harvard y autor de El Gran Filtro, ya había calificado a Tri-Atlas con un 4/10 en la probabilidad de ser artificial. Sin embargo, tras estas nuevas anomalías, la IAWN discretamente lo actualizó a un objetivo prioritario. Cientos de telescopios fueron redirigidos para rastrearlo, como si la Tierra misma se estuviera preparando para algo que no se suponía debía suceder. La primera señal de que algo estaba mal provino de un grupo independiente de astrónomos conocido como Earth Exists, una pequeña pero respetada colectiva de investigación. Compararon los datos de telescopios en tiempo real con las predicciones del sistema Horizon del JPL, y lo que encontraron hizo titulares de un día para otro. Tri-Atlas no solo estaba fuera de curso por unos cientos de kilómetros, estaba 1.1 millones de kilómetros alejado de donde se suponía que debería estar, aproximadamente 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Este desplazamiento no fue aleatorio. La distancia del objeto permaneció consistente, pero su posición en el cielo se desplazó lateralmente, como si hubiera movido horizontalmente a través del espacio. Esto rompe la mecánica orbital. Los cometas pueden avanzar o retroceder debido a la desgasificación, chorros de vapor que actúan como propulsores naturales, pero no se mueven lateralmente. Para que esto suceda, se necesitaría una fuerza externa inmensa o una interna. Incluso el cometa más grande jamás registrado, Hale-Bopp, no podía lograr tal precisión o poder. Sin embargo, de alguna manera, Tri-Atlas lo había logrado. Si Tri-Atlas realmente desplazó su órbita de manera intencional, entonces, alguien tenía que haberlo notado antes que el resto del mundo. Fue entonces cuando la atención se dirigió hacia la NASA y el JPL desde septiembre. Los orbitadores marcianos de la NASA habían estado perfectamente posicionados para fotografiar el objeto de cerca durante su paso solar, pero esas imágenes nunca han sido publicadas. No hay un solo fotograma. Las fuentes internas afirman que los datos están siendo analizados, pero otros sospechan algo más deliberado: censura. Si esas imágenes mostraran geometría estructural o comportamiento de luz inconsistente con un cuerpo natural, la NASA tendría toda la razón para retrasar su publicación. En una de sus publicaciones recientes, Avi Loeb mencionó que Tri-Atlas exhibía una anticola, un chorro de material dirigido hacia el Sol, un fenómeno extremadamente raro. Pero después del encuentro con Marte, la cola cambió de dirección de repente, fluyendo nuevamente lejos del Sol, como si el objeto se hubiera reorientado. Ningún cometa natural ha invertido su dirección de chorro de manera tan limpia, y, a pesar de la rareza, la NASA insiste en que es una actividad cometaria rutinaria. Aún así, la pregunta permanece: ¿así es rutinaria? ¿Por qué está involucrada la Red de Defensa de Asteroides? A finales de octubre, nuevos datos de seguimiento confirmaron lo que todos temían. La desviación era real. En un lapso de 19 horas, la discrepancia posicional se amplió en más de 4 minutos de arco,
equivalente a cientos de miles de kilómetros. Según analistas orbitales, mantener ese desplazamiento requeriría una velocidad lateral de casi 4 kilómetros por segundo, más empuje del que algunas de nuestras ondas espaciales profundas podrían producir. Las teorías estallaron en la comunidad científica. Algunos decían que era desgasificación, otros culpaban al viento solar, pero el viento solar no empuja lateralmente. Si los datos son correctos, Three Atlas necesitaría un sistema de propulsión capaz de una aceleración sostenida y maniobras precisas. Mientras tanto, el taller de la IAWN, para entrenar a astrónomos en el seguimiento del comportamiento cometario, impredecible, se llenó en pocas horas. Tras bambalinas, la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA silenciosamente elevó su nivel de monitoreo, el mismo nivel reservado para asteroides potencialmente peligrosos. La ironía es que el objeto se está alejando de la Tierra, no acercándose. Entonces, ¿por qué tratarlo como una amenaza? Algunos creen que la respuesta radica en algo aún más extraño. Puede que esté planeando otro giro. Justo cuando los astrónomos pensaron que la anomalía se había estabilizado, Three Atlas volvió a cambiar de dirección. Pero esta vez, no fue solo una leve desviación, fue una corrección total. Observatorios terrestres en Chile, España y Japón detectaron una segunda desviación, más pequeña que la primera, pero perfectamente alineada con la trayectoria original del objeto, como si hubiera corregido su propio camino. Este movimiento no fue un desvío aleatorio, el movimiento fue simétrico, calculado y exacto, el tipo de corrección que una nave espacial ejecutaría después de una verificación de navegación automática. La IAWN emitió una alerta interna marcada como evento de reconocimiento de patrones, lo que significa que el comportamiento no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. Al mismo tiempo, el Centro de Operaciones Espaciales de Europa, ESO, publicó una actualización encriptada para sus agencias miembros, confirmando que Three Atlas había producido aceleración medible inconsistente con influencia gravitacional. En términos simples, el objeto había disparado algo. Pero, ¿qué había disparado? Cuando el Very Large Telescope en Chile analizó sus emisiones infrarrojas, descubrió un repentino pico de radiación térmica. Una explosión que duró 12 minutos, seguida de un enfriamiento completo, como si un motor controlado hubiera encendido y luego se hubiera apagado. Sea lo que sea, Three Atlas acaba de demostrar que puede moverse por sí mismo. En el momento en que los datos se hicieron públicos, todas las agencias espaciales se apresuraron a actuar. La NASA duplicó su horario de monitoreo. China reactivó su matriz de radio U-22, normalmente utilizada para misiones lunares, para rastrear frecuencias de espacio profundo que provenían de la trayectoria del objeto. Y la Agencia Espacial Europea implementó protocolos de emergencia desde su Oficina de Defensa Planetaria, un movimiento típicamente reservado para eventos de impacto inminente. Oficialmente, esto fue para asegurar una observación coordinada. Extraoficialmente, era pánico. Los científicos de Caltech y la Universidad de Tokio comenzaron a comparar el patrón de aceleración de Three Atlas con sistemas de propulsión artificial conocidos. Lo que encontraron fue escalofriante. La curva de calor de la explosión no coincidía con ninguna reacción química o con un conocido impulso iónico. En cambio, se asemejaba a una firma de aceleración magneto-hidrodinámica, del tipo producido cuando plasma cargado es guiado por campos electromagnéticos. Es la misma tecnología que la humanidad solo ha teorizado para viajes interestelares. Y no solo se trataba de propulsión. La tasa de rotación del objeto, previamente estable, comenzó a fluctuar en armónicos, repitiéndose cada 247 segundos. Al principio los astrónomos pensaron que estaba girando, pero el patrón era demasiado preciso. Estaba comunicándose a través del movimiento. Con cada nueva observación, la Red Internacional de Advertencia de Asteroides expandió su enfoque. Lo que comenzó como una colaboración científica ahora operaba como una fuerza de tarea de defensa. La nueva dirección del objeto no apuntaba hacia el espacio interestelar, sino hacia los planetas exteriores. Y específicamente, su trayectoria ajustada se cruzaba con la ruta orbital de Júpiter. Los analistas calcularon que en pocos meses, Three Atlas pasaría peligrosamente cerca del gigante gaseoso. Dentro de su magnetosfera, una región capaz de generar una enorme energía. Si esto fuera una coincidencia, sería asombroso. Pero sí, no lo es. Entonces el objeto se estaba preparando para algo deliberado,
una asistencia gravitacional, la misma maniobra que las naves espaciales utilizan para ganar velocidad o cambiar de dirección, utilizando el movimiento de un planeta. Ese fue el momento en que el monitoreo global alcanzó lo que la NASA llama nivel 3 de contingencia. Esto significaba que el movimiento del objeto era activo, intencional y cada vez más impredecible. Sin embargo, a pesar de la creciente tensión, algo aún más extraño comenzó a suceder. La frecuencia de la interferencia de radio a través de los observatorios de la Tierra comenzó a sincronizarse, todas coincidiendo con el pulso rotacional de 3 Atlas en el propio planeta, parecía estar comenzando a resonar con la señal del objeto. Luego, sin previo aviso, todos los observatorios que rastreaban 3 Atlas se apagaron. En menos de 10 minutos, la telemetría de Hawái, Chile, Italia y Sudáfrica se congeló simultáneamente. La red de espacio profundo perdió contacto. Incluso, las matrices de radio de China reportaron un silencio total en múltiples frecuencias. Cuando los flujos de datos reanudaron 47 minutos después, todos mostraron lo mismo. 3 Atlas había desaparecido. No fue destruido. No fue ocultado por el Sol. Simplemente había desaparecido de cada coordenada registrada. Pero quedó un eco tenue, un zumbido de baja frecuencia, indetectable para el oído humano, pero medible por sensores. Pulsaba a través de la red una vez cada 247 segundos. Los científicos primero asumieron que era una interferencia de fondo, pero el momento era demasiado perfecto. Cada pulso coincidía con el último periodo de giro conocido del objeto, como si la señal aún estuviera ahí, rebotando a través del espacio, resonando su posición final. La IAWN oficialmente marcó el evento como anomalía de señal interestelar 2025-11, clasificándolo bajo acceso restringido. Pero un detalle se filtró. Durante esos últimos 47 minutos de apagón, los telescopios registraron brevemente un destello, tenue, direccional y alineado perfectamente con la órbita de Júpiter. El objeto no había desaparecido. Había saltado en las horas posteriores al apagón. Se desató el caos dentro de la comunidad astronómica mundial. La Red Internacional de Advertencia de Asteroides no emitió ninguna declaración. La NASA permaneció en silencio. La Red de Espacio Profundo de China emitió una única línea de datos antes de borrar sus archivos. Anomalía de seguimiento terminada. Objeto no observable. Durante una semana completa, el mundo no tuvo idea de a dónde había ido 3 Atlas. Luego, una noche, el telescopio espacial James Webb detectó algo tenue, un destello de luz reflejada moviéndose a una velocidad imposible, surcando justo más allá de la órbita de Júpiter. Cuando los analistas compararon la posición con la mecánica orbital, los resultados los dejaron atónitos. El objeto no se había desacelerado ni se había desviado. Había realizado lo que los físicos llaman una reubicación vectorial instantánea. En términos simples, había cambiado de posición más rápido de lo que la luz permitiría, y eso no debería ser posible. Durante días, los científicos intentaron racionalizar los datos. Tal vez era un error del sensor, quizás era radiación de fondo, pero luego llegó la confirmación. El Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea, que orbita a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, captó un reflejo idéntico exactamente 247 segundos después de la detección de Webb. El tiempo era exacto, la señal había saltado, como si el objeto se hubiera duplicado a través del espacio-tiempo, utilizando la misma frecuencia resonante que había estado transmitiendo durante meses. Cada vez que ese pulso era detectado, no se desvanecía, se multiplicaba. Era como si 3 Atlas hubiera aprendido a utilizar la gravedad, misma como un puente para moverse a través del mismo tejido del espacio-tiempo. Luego, llegó el descubrimiento más perturbador de todos. El centro de comando de la IAWN, en Viena, recibió una transmisión prioritaria marcada como nivel Omega. Contenía un flujo de datos parcial reconstruido de la ventana de apagón. Los 47 minutos que todos los observatorios estuvieron en silencio, al ser descifrado, los datos no eran telemetría ni imágenes. Era binario, una transmisión estructurada incrustada dentro de la red misma, sincronizada con la secuencia de pulso de 3 Atlasan, y cuando se decodificó, formó coordenadas, pero no para el espacio, sino para el tiempo. La ubicación coincidía con la órbita de Júpiter, pero la marca de tiempo no, señalaba hacia adelante, exactamente 6 años en el futuro. Al principio, los analistas lo desestimaron como datos corruptos, pero a medida que la reconstrucción avanzaba, algo horrible se volvió evidente. Las coordenadas no eran para Júpiter, eran para la Tierra en un marcador de trayectoria preciso hasta kilómetros, indicando dónde 3 Atlas se intersecaría con el plano orbital de nuestro planeta en 2031. El objeto no había escapado del sistema solar, había establecido un punto de regreso.
El archivo fue inmediatamente bloqueado bajo el protocolo de nivel de amenaza de asteroide 10, la misma clasificación que se utiliza para amenazas a nivel de civilización. Todas las agencias espaciales nacionales negaron su existencia. Sin embargo, 3 meses después, astrónomos amateurs en Australia comenzaron a captar ecos de radio débiles que repetían el mismo pulso de 247 segundos, pero esta vez desde dentro del cinturón de asteroides. La señal ya no se estaba alejando, estaba volviendo. Fue entonces cuando la red de advertencia de asteroides se apagó permanentemente. Todos los datos, todos los feeds públicos y todos los registros de observación abiertos desaparecieron de Internet. La razón oficial, en reestructuración del sistema en la verdad, sigue siendo desconocida, pero los informantes afirman que se estableció una red privada de observatorios encriptados que opera fuera de cualquier jurisdicción gubernamental, cuyo nombre en clave es Proyecto Helios. Su misión es rastrear lo que Tri-Atlas se ha convertido y prepararse para su regreso. Porque tal vez el objeto no solo esté maniobrando a través del espacio, tal vez esté mapeándolo, estudiando nuestra gravedad, nuestra órbita, nuestra resonancia, tal vez no esté huyendo de nada, tal vez esté esperando la alineación correcta. Ahora, cada 247 segundos, un tenue pulso aún resuena a través del sistema solar, tan débil que se mezcla con el fondo cósmico, pero lo suficientemente fuerte como para recordarnos que la historia no ha terminado. El mundo puede haber olvidado a Tri-Atlas, pero el universo no lo ha hecho. Así que, si esta historia te ha hecho cuestionar que realmente se mueve allá afuera, ¿qué inteligencia podría estar guiando algo a través de las estrellas? No apartes la mirada. Suscríbete a este canal. Descubrimos hallazgos que las agencias no admitirán que existen. Activa las notificaciones porque cuando Tri-Atlas regrese, podría no solo pasar de largo, podría volver a casa.